que nos están viendo. Les saluda Luis Guillermo Víquez de la Galería Desde Mi Alma y en nuestro espacio que le llamamos desde el otro lado del mostrador. Hoy tenemos de invitada nada menos que a la licenciada Lourdes Velázquez, una psicóloga especialista en educación, y yo nada más quiero recordarles dos cositas. Este programa le llamamos Desde el otro lado del mostrador, porque es como las personas que tenemos alguna discapacidad enfrentamos el mundo. Es decir, cuando yo veía bien estaba en un lado y ahora me ha tocado pues acoplarme al mundo y acoplar el mundo a mí. Y nada, y le cedo, quiero bienvenir y darle la palabra a mi gran amiga Lulú Velázquez. Adelante, Lulú. Muy buenas tardes. Soy especialista en niños, sobre todo en estimulación temprana, y tengo una experiencia maravillosa con niños prematuros en especial. ¿Perdón? No, dale. Bueno, es que es la primera vez que yo estoy en esto. No te preocupes, estamos conversando. ¿Cómo empezarle? No, o sea, para mí es medio complicado. Bueno, les platico brevemente. Yo estudié, obviamente, en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, Psicología Educativa, y mi primer trabajo fue en el desarrollo integral de la familia, el DIF. Ahora no sé, primero era IMAN, DIF, y ahora no sé ni cómo se llama el nuevo hospital para niños. Ahí se implementaron los primeros programas de estimulación temprana en niños prematuros. Gracias a Dios yo fui afortunada en aplicar esos programas. Trabajé con doctores de neonatólogos antes de que nacieran los niños y posteriormente niños con problemas. Lulú, antes de que nos cuentes tu experiencia, que es maravillosa, según me adelantaste un poquito antes de entrar al programa, sí. Para decirles, este programa de hoy le llamamos Rompiendo las cadenas de la discapacidad a través del arte. Y la razón es, y es un poco por lo que nos motivamos a invitarte a ti, porque algo que yo descubrí en mi vida recientemente es que cuando uno tiene alguna discapacidad, algún problema motor o psíquico o lo que fuera, normalmente se siente encerrado, se siente encadenado, se siente atrapado. Y el arte, en mi caso específico, la pintura me ha liberado. Conocemos de casos de otros tipos de arte que han funcionado, y entonces he ahí la importancia de lo que nos estabas contando. Ahora sí. Sí, es que es lo que es lo que inicio, y por qué la estimulación temprana y por qué la estimulación temprana está incluida. La música, que es muy importante, la música en esta parte. Empiezo a trabajar con niños dando estimulación a través de música. Las mamás estaban embarazadas, personas de bajos recursos, sobre todo en esa institución, y eran señoras que tenían problemas en sus embarazos, que eran embarazos de alto riesgo, ¿no? Mujeres que tenían 10 hijos y era su 11º hijo, y en fin. Entonces empezamos con técnicas desde arrullo, a través de música, cómo arrullar a un niño, como todo, a través con muñecos y música. Para mí la música es muy importante, muy determinante. Cuando los niños ya estaban en incubadora, se les estimulaba con cajas de música, con una serie de cosas. Nacen los niños, ya pasan esa etapa, están en la incubadora, se les pone, pasan ya a ser valorados, y los niños se descubren que tienen problemas motores, neurológicos, a la hora de que el neonatólogo los empieza a valorar. Todo ser humano tiene reflejos que se van modificando a través va pasando el tiempo. Entonces, ¿qué aplicamos la estimulación temprana? Pues reforzar a través de movimientos que los niños no tenían tono muscular, no volteaban la vista, y todo se empezó a trabajar desde ese momento con música, con campanas, con una serie de cosas, y se empezaba a tener una línea de seguimiento para ver cómo iban los niños avanzando
porque no sabían si estaban sordos o no, y eso nos daba gran parámetros para poder seguir. Esa es como una cosa general. A través del tiempo me embarazo, un embarazo de alto riesgo, tuve a mi hijo ya grande, y entonces empiezo a trabajar con música desde el momento que yo estuve embarazada, a través de música de cajas de música. Ponía caja de música en el vientre y movía la caja de música. La movía para arriba, para abajo, sobre todo en la noche cuando estaba yo más relajada. Con luz también, pasaba luz y en los primeros meses no había ninguna respuesta. A través del tiempo vimos que la música, a la hora que yo ponía la caja de música o ponía música, me ponía a escuchar a música, el feto, el bebé, feto que en ese entonces, porque no había nacido, se empezaba a mover. Entonces era una cosa, era una sensación maravillosa de cómo el bebé se empezaba a mover en mi estómago. Viene la etapa del nacimiento, tengo ruptura de membrana a las 33 semanas y mi hijo es prematuro. Sorpresa, ¿verdad? ¿Quién iba a decir que esos programas que yo había aprendido cuando estoy yo en la escuela, en la universidad y cuando posteriormente trabajé con niños, lo iba yo a aplicar ya en vivo? Mi hijo nace y la caja de música que yo tenía para estimularlo cuando estaba yo embarazada, le pedí a los enfermeros, a las enfermeras, que metieran la caja de música para estimular a mi hijo. ¿Y cuál iba siendo la sorpresa? Que cada vez que le daban cuerda a la caja de música, el niño se empezaba a levantar. Entonces, las enfermeras les llamaba mucho la atención. Había gente que se burlaba y que decía, ay, sí, le voy a traer a mi hijo una caja de música. ¿Una caja de música? No, le voy a traer una guitarra para que mi hijo se mueva. Y la sorpresa va a ser que a través de la música, mi hijo, de estar tan grave, de tener problemas de pulmón, de corazón, fue un niño que empezó a salir. Era sorprendente. Cada vez que le ponían la música, el niño se estimulaba. ¿Por qué? Tenía un recuerdo anterior. Eso es como, nada más como un comentario y seguimos adelante. Mi hijo perdón. Es un comentario importante. Muy importante. A mí me encantó eso que tú te ponías la música sobre la pancita y luego cuando el bebé estaba en la incubadora y se tranquilizaba o reaccionaba ante la música, es decir, lo recordaba. Y más, más aún si lo vemos ahora 20 y tantos años después, que probablemente hay mucho de herencia, ¿verdad? Pero hoy en día no les ha, ¿cómo se llama? No les ha presumido todavía, pero Sebastián es un gran artista. O sea, Sebastián le gusta pintar, es músico, o sea, toca órgano, toca otros instrumentos, es actor de teatro y canta maravillosamente. Es decir, probablemente ese estímulo musical cuando chiquito hizo que, bueno, tal como dice, que venciera en ese momento el ser prematuro y las posibles limitaciones que llegan a tener esos niños gracias precisamente al estímulo de la música, ¿verdad? Exactamente. El niño empieza me lo dan y empiezo a ponerle música, lo dormía con música, sobre todo con música clásica, y empieza a ponerle música y música, le ponía Beethoven, Ravel, desde antes, ¿no? Ravel, Beethoven, Mozart sobre todo, y el niño empieza a reaccionar ante la música y ante los ejercicios y una serie de ejercicios y de estimulación que se le vino dando, pero siempre fue con música. La música es algo increíble que hace magia, de verdad, yo estoy sorprendida. ¿Vieras ¿Perdón? No, vieras que lo que te mencionaba yo hace unos días que esperamos poder comenzar cuando salgamos de la cuarentena. Yo soy un convencido de repente un niño ya incluso no tiene, o sea, no recién nacido, un niño de cualquier edad, un joven de cualquier edad, que de repente tenga problemas, no sé, sea disléxico o tenga algún problema o sea, tenga problemas de comunicación, ellos autistas o de otro tipo. De repente, si tú lo sientas en un piano y que alguien le muestre los 2, 3 acordes básicos, de repente por ahí encuentra una puerta de salida de su encierro, ¿no?
Exactamente, exactamente. Mira, para allá iba, ¿no? La música es una maravilla. Yo tengo la experiencia también de que tomé clases de baile, baile de tap sobre todo, y tenía una maestra que enseñó a bailar a ciegos. O sea, era impresionante cómo esta persona con una dificultad para ver, que es no digo como una capacidad, se desarrollan otras capacidades, ¿no? Capacidades especiales, les llamamos así, ¿no? Aunque tienen una que no está fortalecida o no la tienen, no la tuvieron, las otras como que se empiezan a agudizar. Y fue sorprendente esta chica, por eso digo que la música es magia, cómo esta chica empezó a bailar. Mi maestra le enseñaba cómo era una punta, cómo era un talón con la mano para que ella lo sintiera. Y a través de como el tap es con las metales en los pies, por decirlo de una forma burda, ella entre el oído y la maestra, como le decía con la mano, ella empezaba más bien bailaba junto con nosotras. Claro, su espacio individual era más corto que la de los demás, obviamente, pero ella bailaba al parejo de nosotros. Entonces, perdón. No, no, dale, dale. Por eso les digo que la magia la música es magia para cualquier persona. Ahora, en el caso de mi hijo salió adelante, yo estoy sorprendida por el arte, lo tiene metido, la música metida hasta en los huesos, y es cantante, es bailarín, toca el piano, toca el arpa, o sea, se le desarrolla esa parte musical, se le despertó en la parte del lado derecho, la parte creativa, el hemisferio derecho, que es lo que nos ayuda a estimular toda esa parte artística que no tenemos de creatividad, que el área izquierda, que es la de el análisis, la síntesis, la que nos rige, el conjuntar los dos cerebros ayuda a que uno tenga mejor desarrollo. Volviendo a lo de la quería mencionarte, la semana pasada tuvimos de invitado al maestro Pancho Cárdenas, que es un gran escultor, el que hizo, bueno, un escultor, ¿verdad? El que hizo la estatua de la Virgen de Guadalupe y la que es de la Virgen de Guadalupe, de Juan Pablo II, que está en la Basílica y cuya obra está en el Vaticano y qué sé yo, y él nos contaba de una experiencia que tuvo también con niños con discapacidad, niños, sobre todo niños muy pobres, muy temerosos de la gente, y que a él lo invitaron a darles un taller de dibujo, y que no lograba que los chiquitos se soltaran, hasta que agarró con el pincel y le pintó la punta de la nariz a una niña, y la niña se atacó de risa, y ya con eso, el pincel, un poquito de pintura y una hoja de papel, y simplemente romper el hielo, una chiquita que vivía completamente encerrada en su mente, empezó a pintar y se liberó de su, por lo menos durante ese rato, logró escaparse de estar encerrada en sí misma. Y la semana pasada que tuvimos una maestra de baile oriental que nos contó, orgullosamente mi hermana, que nos contó que ella tuvo una alumna que era no solo autista, sino que tenía otros síndromes, no distinguía entre derecha e izquierda, ni adelante y atrás, era muy difícil responder a órdenes verbales normales, y sin embargo, en poco tiempo, no solo se convirtió en una bailarina maravillosa, sino incluso, o sea, ya hoy, ya no está con mi hermana, se fue a otra, porque quería aprender baile hindú y no sé qué. El cuento es que una persona con una discapacidad severa o sin una discapacidad, al final todos somos ligeramente discapacitados, de repente puede encontrar esa salida de sus temores, de sus dolores, de la parte que le falta explorar de su vida a través de la música, sin duda, pero podría ser a través del teatro o a través de pintar o de cantar o lo que fuera, ¿no? Claro, o sea, la música te da seguridad.
Te desarrolla, claro, la parte, por ejemplo, la lateralidad, que en este caso decías derecha, izquierda, que mucha gente no lo tiene, ni nosotros, mucha gente que somos normales o obtenemos todas nuestras capacidades completas, no manejamos esas partes. Y si rápido que una persona que tiene todas sus capacidades, las desarrolla mucho más rápido a través de la música. Hay música para relajarse, hay música para dormir, hay música para estimulación, precisamente el aprendizaje, para concentrarse, sobre todo, eso es bien importante. Niños hiperactivos, niños que con la música, con ciertas música, por ejemplo, de Mozart, que es uno de los grandes personalidades que tenemos en música para la estimulación de los niños, nos hace maravillas con chiquitos, como decías tú, con personas que tienen alguna dificultad para desarrollarse o para integrarse al mundo, ¿no? De hecho, Mozart a su vez era hiperactivo, ¿verdad? Hay una cosa interesante en esto. Te quiero mencionar algo que vimos. Yo hice una investigación hace poco. La gran mayoría de las personas, no solo artistas, o sea, de las grandes mentes de la historia, han sido personas con discapacidades, ligeras o graves. Es decir, un historiador que todos recuerdan, un poeta, el poeta más importante de la antigüedad, es el primer caso de un discapacitado, que es Homero. Homero, cuando escribió la Ilíada y la Odisea, él ya era ciego y la dictó. Julio César era disléxico. Beethoven, sordo. ¿Perdón? Beethoven era sordo al final. Perdió el oído y a través de las vibraciones él compuso las sinfonías. Es correcto, pero de esos es increíble la cantidad o sea, uno ve, no sé, Winston Churchill, uno de los oradores más importantes de la historia, era tartamudo. Él tuvo que, ¿verdad? Logró ser un gran orador siendo tartamudo. Y parte de lo que quiero, un poco lo que a mí me interesa mucho señalar, de hecho se lo mencioné a Sebastián, tu hijo, hace unos meses, cuando tuvimos el gusto de estar en tu casa, que cuando pase esto de la pandemia y eso, parte de mi proyecto, el proyecto que tengo con las personas que me ayudan en el proyecto de mi alma, es hacer pequeños talleres para, no con maestros necesariamente, con gente que tenga la paciencia de venir a sentarse con niños, con adolescentes, y eso, que les acerque una música, o sea, ponerlo con un papel a dibujar, o sentarlo en un piano, o darle una guitarra y enseñarle 2 o 3 acordes. O el teatro, por ejemplo, el teatro en muchas partes del mundo se utiliza como terapia para las discapacidades psicológicas, ¿verdad? Sí, claro. Y a través del teatro logran expresarse. Y es un poco por ahí, porque yo voy a hablar un poquito más de la cuenta, te voy a decir mi historia. Yo, a diferencia de las personas que nacen con discapacidad, que desconozco cómo es su vida, tú me conociste bien, hasta hace 3 años yo era una persona común y corriente, que trabajaba en una empresa y andaba en mi carro y me movía para arriba y para abajo, iba al cine, qué sé yo, me gustaba mucho leer, me gustaba cocinar, me gustaba hacer cosas manuales, y un buen día me quedé ciego. Bendito Dios, no totalmente ciego, pero ya la medida es más o menos 90%, o sea, yo veo como el 10% de lo que ve una persona que no tiene problemas visuales, con el ojo derecho, con el izquierdo veo menos aún. Y yo decía, estoy atrapado, estoy encerrado, no podía, estaba encerrado en mi mente, y yo decía, le decía a mi esposa que yo le reclamaba un poco a Dios en mi oración, diciendo, oye, me quitaste todo lo que me gusta, no puedo trabajar, no puedo leer, no puedo escribir, no puedo dibujar, no puedo cocinar porque se me queman las cosas porque ya no las veo, no, pues a mí que me gustaba hacer cosillas de carpintería y eso, pues tampoco. En aquel momento estaba empezando, dando primeros pinitos, tallando madera, todo me lo quitó. Y mi esposa me dijo, ¿y por qué? No es cierto que tú de niño pintabas, ¿por qué no te pones a pintar? Y yo le dije, tú conoces este cuento, yo le dije, pues yo qué voy a pintar si yo no veo nada. Y me dice, pues pinta lo que te sale del corazón.
lo que te sale del alma. Y lo que suena simple, pero lo que fue así como una terapia se convirtió en mi pasión y realmente me liberó. Es increíble. La semana pasada me decía alguien, es que estabas equivocado, tú estabas en una cárcel y cuando perdiste la vista te liberaste. Es decir, mi debilidad se convirtió en mi fortaleza cuando logré llenar esa parte de mi vida con la pintura. Y yo me acuerdo, te agradezco mucho porque mi primer caballete y mi segundo, como canvas me lo regalaste tú. Así es, Guillermo, así es. A veces nos tienen que pasar cosas para descubrir otras que tenemos. Eso es increíble, ¿no? Tú tal vez perdiste la vista, no toda, pero descubriste ahorita que tienes otras facultades, otras capacidades que tal vez si hubieras tenido tu vista al 100%, lo hubieras dejado ahí. Y ahora has hecho grandes cosas, como grandes artistas, como los acabamos de mencionar, ¿no? De Churchill, de no sé, de mucha gente, ¿no? Que se han descubierto a la falta de una capacidad, han descubierto otras y son grandes seres humanos y también grandes artistas, ¿no? Que nos han dejado un legado a nivel mundial, ¿no? Está Beethoven, ¿no? O sea, hablando de música, ¿no? Siendo sordo y cómo pudo llegar a componer a través de las vibraciones, ¿no? Si él no hubiera perdido el oído, a lo mejor no hubiera compuesto las últimas obras que hizo maravillosas siendo sordo, ¿no? Eso es increíble, cómo dirigía y sin tener el oído, ¿no? Entonces, la estimulación temprana en niños es una maravilla, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de trabajar mucho con niños, con música, y cómo los niños van descubriendo simplemente pintar, ¿no? Hay un estudio en Estados Unidos que a los niños se les pone un lienzo en una pared y se les pone música, la que sea, y les das una serie de pinturas, ya sea plumones o sea pinceles, y los niños al escuchar, siendo niños con sus capacidades completas y niños que tengan alguna, sobre todo visual, ¿no? Hablando de visual, y tú les dices que ellos pinten lo que sienten. Tú debes saber, ¿no? Hay pinturas que ellos saben por color, o sea, cómo pueden ir pintando, ¿no? Y estos chiquitos hacen dibujos o hacen pinturas verdaderamente impresionantes a través de la música. Ellos son unos artistas innatos. Mira, yo pienso, el asunto en esto, y es muy valiosa tu experiencia, que la compartas, por lo siguiente, una de las personas que me ayuda a mí es una curadora que es a su vez educadora de niños. Y ella nos cuenta, por ejemplo, cómo en algunas comunidades y en comunidades rurales, así es, en una casa hay un niño no sé, autista o esquizofrénico, ¿sí? o simplemente con un daño en el oído, entonces en la escuela creen, o los papás creen que es tonto, pero porque no, y en fin, y no lejos de acercarles las cosas, más bien lo guardan al niño, lo esconden para protegerlo. Y es muy importante en esto que los padres, la gente que está con niños con niños y jóvenes y adultos, que hoy tienen una discapacidad, que se sienten encerrados, que traten de acercarles la música, y no hay que invertir dinero, es decir, un papel y un lápiz. De repente en muchas casas hay un piano o una guitarra, o tal vez en la casa de la abuelita, o ponerles música en el radio, no lo sé. Te voy a interrumpir un segundo. No necesariamente tienes que tener un instrumento. Por ejemplo, hablando de comunidades rurales, con lo que fue mi método de trabajar en el DIF, necesitas acercarle simplemente en niños una cacerola. Sí. Con una cacerola, con un palo, con una situación para ir estimulando, o sea, como una batería, por decir algo, ¿no? O sea, los guajes, o sea, una serie de cosas que pueden niños de escasos recursos utilizar para poder ellos hacer música o empezar
con ese tipo de cosas. Pero por eso, porque si a mí adulto me pasa, no me quiero imaginar la vida de un niño, por ejemplo, que tal vez quiere pintar o quiere tocar un instrumento y de repente los padres no lo dejan, tal vez para protegerlo, porque dicen, no, porque no lo va a hacer bien y los amigos lo van a molestar, o lo que fuera. Y yo en mi caso específico, por ejemplo, yo pinto, y cuando uno pinta salpica, y si uno es medio ciego salpica más. Y entonces casi se ha convertido en una lucha el poder hacerlo, pero mi esposa, bendito Dios, por un lado me regaña, pero por otro lado me impulsa, porque es importante que lo dejemos probar. ¿Sí me explico? Que no pensemos que es que el chiquito es que lo molestaban en la escuela porque creían, como te digo, creían que era tonto, porque y tal vez lo que pasa es que no escuchaba o no veía bien o es disléxico. Yo soy ligeramente disléxico, ¿verdad? Que en lugar de poner 125 pongo 521 y entonces sacaba malas notas en matemáticas. Pero si le ayudan, si le estimulan, como bien dices, la parte derecha del cerebro, no la parte analítica que hace ecuaciones, la parte donde reside el amor y la belleza y los, ¿verdad? Probablemente no sea necesario que el niño sea ingeniero, tal vez puede ser como tu hijo, actor de teatro, o como, ¿verdad? O músico, o un pintor importante, o aunque no sea importante, con solo que logre encontrar a través de alguna manifestación artística cómo liberarse de esa cárcel, yo creo que ya con eso el muchacho tiene la mitad de su vida ganada. ¿Sabes cuál es aquí la situación? Y no son los niños, son el miedo de los adultos. Aquí la gran barrera son los adultos. Llamémosle padres, llamémosle maestros, que no tenemos muchos no tienen la preparación para detectar un niño, la cualidad o su fortaleza, ¿no? O sea, estimular esa parte que si tiene una deficiencia, si el niño es, vamos a suponer, hiperactivo, entonces, ¿qué hago con el niño? A fuerza quiero tenerlo sentado. No, lo dejo que se tire en el suelo y si él hace las cosas, lo mismo que están haciendo sus compañeros sentados en el suelo, pues que lo haga en el suelo, por ponerte un ejemplo muy burdo, ¿no? Entonces, yo digo que aquí es el miedo a romper esa parte, el miedo del adulto, ¿no? Es el decir, no lo va a poder ser, pero son tus miedos lo que estás transmitiéndole a tus hijos o a tus alumnos o a la gente con la que estás trabajando. Es correcto. ¿Estás de acuerdo? Hay otra cosa que me recuerdo de otro personaje muy importante. Ahora que yo estoy haciendo, tratando de esculpir con cerámica, que es que yo leí hace muchos años la historia de Helen Keller, esta muchacha. Sí. Muy famosa. Era ciega y sorda. Y ciega y sorda. La enfermera que le enseñó fue a través del tacto, ¿verdad? Que logró que la chiquita saliera, porque imagínate la dificultad de empezar de explicarle algo a una persona que no oye y no ve. Sí, no fue increíble, es una cosa maravillosa lo que hizo la maestra, porque la mamá no se la dejó a la maestra y con ella hizo maravillas con esta chiquita. También hay otra cosa relacionada con la música. Hay un estudio en Estados Unidos de la música de los Bee Gees, de Manteniéndote Vivo, Staying Alive. Staying Alive. Ajá, esa música, o hay un estudio que se hizo en un hospital donde la gente ya estaba casi en etapa terminal y les pusieron esa música y encontraron cosas maravillosas porque hubo gente que empezó a tener resultados, ¿no? Por la letra de de tiempos modernos, ¿no? Cómo fue motivándolos a salir adelante de gente que estaba en coma, empezó a tener respuestas maravillosas. No recuerdo en qué hospital en Estados Unidos. Y yo cuando trabajo con gente, yo sí les recomiendo ese tipo de música y de la letra que dices, mantente vivo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer en parte ya utilizando la música en ese tipo de etapas. Ahora, lo que tú dices es maravilloso. Helen Keller, la maestra hizo maravillas con la niña, ¿no? O sea, fue algo sorprendente. Y que aquí en México también ahora ya con tanta tecnología, con tantas cosas, pues podemos apoyar a los chiquitos sobre todo y estar en tiempo para poder salir adelante, ¿no?
yo te quiero mencionar, yo estaba leyendo mucho, bueno, no mucho, pero estaba investigando. Por ejemplo, yo sé, en Nueva York, yo creo que en México hay algo parecido, pero no los he encontrado. En Nueva York hay una compañía de teatro que los artistas tienen alguna discapacidad. A alguno le falta una pierna, al otro le falta un brazo, hay uno que es sordo, hay otro que es débil visual, etcétera. Pero bueno, el director encuentra el papel apropiado para cada uno y la gente va a ver esa obra de teatro y no se da cuenta que los actores son discapacitados realmente, pero la parte padre de esto, la parte importante, es que los actores están realizando, es decir, aquel niño que tal vez pues no podía jugar béisbol porque le falta un brazo, entonces aquí no, aquí está pudiendo triunfar, digamos, en un escenario que además tú sabes bien, es muy, muy importante cuando los artistas viven de los aplausos, ¿verdad? Y cuando un niño o una persona que ha sido menospreciada por su poca habilidad, digamos, física o mental, en un estadio, en un escenario, en otro escenario resulta triunfador, ya sea gracias o ya sea a pesar de su dificultad, ¿verdad? Aquí en México hay una escuela, no sé exactamente, pero sí sé que existe, donde todos sus alumnos tienen una discapacidad y ya hacen teatro, pero no sé, sí, hay una escuela aquí, es manejado creo que por psicopedagogas, no sé, y gente de teatro, déjame investigarte bien, pero sí hay ese tipo de, eso sería increíble y tengo el dato porque a mí también me interesa eso, ¿no? Pero sí hay una escuela que se dedica a eso, una escuela de teatro, hay que buscarla. Y eso sería muy interesante porque el teatro hace aflorar todos los sentimientos y romper muchas barreras que desgraciadamente uno se los pone a los chiquitos, ¿no? Y probablemente, yo creo que incluso hasta los padres, poniéndome como ejemplo, es decir, a mí hace 4 o 5 años, por ejemplo, me hubieras puesto a escoger entre de repente irme un sábado a la tarde a la casa de unos amigos a tomar cervezas y comerme una carne asada, lo hubiera preferido a quedarme sentado pintando, porque no conocía el caso de una persona, de un músico, a quedarse escuchando una obra de teatro, una obra musical o lo que fuera. A lo que voy es que parte de lo que también queremos hacer son talleres para los padres, para ponerlos un poco en la situación de las padres o las personas cercanas al discapacitado, la esposa del señor que se quedó ciego o ¿verdad? O lo que fuera, y decirle, ok, tápese los ojos hasta, ¿verdad? Y ahora sí trate de hacer esto, que de repente usted le exige a su hijo que lo haga bien, o, ¿verdad? O lea esto en otro idioma, porque su hijo en español no lo puede leer porque es disléxico. Y que eso, aunado al hacer el ejercicio con el niño o con el adulto, yo estoy casi seguro que lograríamos que mucha gente tenga esta sensación de libertad que tengo yo ahora, que no la tenía. A ver, yo te voy a comentar algo. Yo estoy en una fundación de un amigo compañero de la universidad, que es el que hizo el primer trasplante de brazos aquí en México, ¿sí? Ajá. Y está por hacer el trasplante que estamos trabajando en esa parte del primer trasplante de cara. Aquí, desgraciadamente, con lo de la pandemia, se ha atorado toda esta situación, pero sería a nivel... aquí en México, a nivel Latinoamérica, ese trasplante de cara sobre todo que se han hecho. Pero respecto a las personas discapacitadas, estas personas que te digo que les puso mi amigo el doctor Martín Iglesias, lo pueden buscar en Facebook y donde sea, es una eminencia, es un genio, no porque es mi amigo, es un genio. Estas personas se le amputaron los brazos y después de ser unas personas trabajadoras, o sea, tener su trabajo normal, le pasó lo mismo que a ti, nada más que se quedaron sin brazos. Entonces, mi amigo lo que hizo fue ponerle, por eso es muy importante la donación de órganos, les puso
brazos se los injertó. Y es una maravilla que esas gente que tenían, que tenían una vida normal, que después pasaron por ese proceso, porque qué importante es tener brazos, ¿no? No sabe la cantidad de músculos que se mueven, de nervios, de todo para hacer. Simplemente estas personas tenían que acompañarlo a ir al baño, ¿no? Entonces para ellos era una cosa terrible el que lo tuvieran que llevar a que fuera al baño, a que le abrieran la puerta, a que le dieran de comer, y ahorita darles pues darles vida con esas trasplantes de brazos. Yo quiero decirles que sí les voy a pasar el link, o de que hablaron con el doctor Martín Iglesias, y hay muchos, yo tengo videos de él respecto a estas personas que se reincorporaron a la sociedad, ¿no? Él lo que decía que lo que más anhelaba esta persona era abrazar a su mujer y bailar con ella, porque no tenía nada. Una cosa impresionante, ¿cómo los ves? De que eran unas personas normales, se quedan sin brazos y luego ya los ves remando, ya los ves integrándose totalmente a una vida normal. Ahora, aunque quiero suponer que les tocó, o sea, que no es que no es que le ponen el brazo y se pone a remar, es de probablemente no. Quiere un año, no sé cuántos años de rehabilitación. No, o sea, claro, me refiero para abreviar, pero llevaron, o sea, la operación de esta persona, pues intervinieron angiólogos, neurólogos, psicólogos, simplemente hasta legalmente por las huellas digitales que necesita esa persona. O sea, es toda una preparación muy grande. A lo que me refiero es también el mensaje para las personas que tienen la suerte o el destino de acompañar a las personas con discapacidad, que también hay que tenerles paciencia. Es decir, cuesta aprender a moverse. Digo, en mi caso específico, cuesta aprender a moverse en una cocina, por ejemplo, cuando todo es borroso. Y cuando un vaso transparente sobre un fondo blanco, de repente no se ve. Y eso al final te acostumbras, pero hay que hacer historia. De repente un niño que esté dando los primeros pinitos con la música, probablemente tal vez se equivoque y como son los chiquitos, tire la guitarra para la puerta. Bueno, pues hay que impulsarlos, ayudarlos a que se esfuercen, porque sin lugar a dudas es a través del esfuerzo que al final empiezas a recibir pues esos frutos, ¿verdad? Como en mi caso de pintar ya obras que la gente, bendito Dios, compra, o esa persona que hoy puede remar y puede dichosamente abrazar y bailar con su esposa, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí el trabajo es en equipo, ¿no? Tanto en este caso, los papás o los encargados de tener un niño con una capacidad diferente, o sea, que la perdió o nació así, pues es mucho trabajo, no es paciencia, es mucha dedicación, mucho entrenamiento. La música juega papeles muy, muy importantes, ¿no? No sé si han oído que en los quirófanos también ponen música para que los médicos trabajen, para que estén relajados. Sí puede ser música, bueno, sobre todo ambiental, ¿no? Que están trabajando para que salgan mejor las cosas. Y eso mismo también es para el paciente que están operando, ¿no? Entonces, pero sí lo de las trasplantes de brazos y de cara es muy interesante, que ojalá lo pudieran ver, claro. Guillermo. Te podría yo poner en contacto con el doctor Martín Iglesias para que dé una explicación sobre la importancia de cómo una gente se rehabilita, se readapta después de haber perdido unos miembros, que todo es importante, ¿no? O sea, tanto la vista como los brazos, como las piernas. Mucha gente estaba en contra de que se le pusiera brazo, que era mucho más importante poner un órgano, un corazón o un riñón, siendo que los brazos también, o la córnea, ¿no? Que es muy importante, pero también es importante los brazos. Esa gente a lo mejor ahorita le falta descubrir que a lo mejor pueden ser grandes pintores como tú, ¿no? A pesar de que tienen un trasplante de brazos, pues igual podrían tener alguna, a lo mejor, ¿no? O sea, descubrir tantas cosas a través del apoyo de la familia. El apoyo de la familia es
muy importante, definitivamente. Olvídate de grandes pintores, yo no soy gran pintor, pero bueno, tal vez sí, pero no ese es el objetivo es volver a ser libre, volver a ser útil. Ya estamos llegando a los 45 minutos sí, y sí. afortunadamente hoy probablemente no logró llegar a casa la doctora Fe Estrada, que iba a acompañarnos, pero bueno, aquí le mandamos un abrazo, a ver si en la próxima. Lulú, si quieres unas últimas palabras y nos cuentas dónde te puede encontrar. Claro que sí, pues le agradezco mucho, Guillermo, haberme invitado. A mí me gustaría haber sido un poquito más, como más ordenada mi plática, pero espero que lo que se dijo, pues deje algo como un mensaje, ¿no? Que la música es muy importante para todas las personas, que hace maravillas, es magia la música. Lo vi con mi hijo, no por nada, ya pasaré los datos para que lo vean ahora próximamente, y además pues yo doy terapia a niños, adolescentes y adultos, normalmente a niños y con capacidades que no son comprendidos, ¿no? Que no saben cuál es su ruta, ¿no? O sea, o son inquietos y todo, y se descubren cosas maravillosas. Algún día platicaré sobre niños especiales, y no que tengan una discapacidad, sino al contrario, niños que tienen capacidades mucho superiores, que también es un gran problema, ¿no? Los niños que les llaman niños de cristal, niños de no sé qué, son niños que también tienen capacidades, que tienen muchas dificultades para integrarse al mundo. El teléfono es 55 14 87 72 59. Ahí me pueden localizar, y muchas gracias, Guillermo. De nada, no te preocupes, es solo la primera. De aquí a un par de semanas tal vez podamos tenerte aquí de nuevo, y a Sebastián, que yo quiero mucho escuchar la opinión, la experiencia de un actor de teatro y una persona que realmente, como dicen, trae la música por dentro. Sí. Pues muchas gracias. Ya nos estamos despidiendo. Muchas gracias. Guillermo, licenciada Lourdes Velázquez, fue un total y absoluto gusto estar compartiendo con ustedes transmisión desde acá atrás. Ahora sí que, como dice el argot, se diría atrás de cámaras. Es una plática muy, que te deja mucha enseñanza. Yo creo que no hay discapacidad, como bien se dice, nuestro querido productor y director Carlos Flores nos puso un mensaje que dice: bienvenidos, esperamos que este contenido sirva para todos los artistas, porque no hay discapacidad para el alma, y con ella se construye el arte. Así es. Y el señor Marco Tulio Rodas Pérez nos mandó saludos desde la dirección del Departamento de Arte de la Universidad Autónoma de Guatemala, y le pareció muy interesante la transmisión. En efecto, fue muy interesante, muy enriquecedora, se aprende mucho cada día de todo el mundo, y eso es lo importante. Y pues bueno, si ya dijeron sus teléfonos o sus sitios, Guillermo, licenciada, ustedes me dirán qué procedemos. No, yo nada más voy a recordarle a la gente, nuestro Facebook es Facebook Desde Mi Alma Gallery, la página web es www.desdemialma.com, y estamos a las órdenes. Esperamos que nos acompañen dentro de una semana del otro lado del mostrador. Lourdes, de nuevo, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes por haberme invitado, y espero que haya servido mi experiencia en general. Dale, chao. Muchas gracias. Y gracias. Por hoy es todo. Muchas Sigan, gracias. por favor, la barra de programas de la página de Carlos Flores Guillén. Ya saben que siempre tenemos algo con qué divertirnos o qué aprender. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Feliz cuarentena. Feliz fin de semana. Gracias. Bye, bye. Adiós. Chao. Chao. Ya salimos del aire.